protestas, y todo tiene que ver con esto que vamos marcando, ¿no? La cantidad de trabajadores menos que tiene la Administración Pública Nacional. Si se quiere, el dato del día ayer pasó por la cuestión Garrahan. Va tomando Ujú. mucha más notoriedad la cuestión Garrahan. Sí, varias cuestiones respecto al tema. Lo primero, hay mucho de trampa en esas afirmaciones que hace el gobierno, más allá de efectivamente el personal que haya eh, cesado en las funciones en el Estado. Primero hay que decir que cualquier ciudadano o ciudadana que vaya a hacer un trámite a un área de la Administración Nacional y ve que se viene yendo sistemáticamente sobre el tiempo, porque habitualmente concurre, y ve que en esta etapa se lo atiende peor, es por falta de personal. Nadie puede haber tenido alguno que no trabajara, que dañó, que tuviera cierto descontrol en algún área específica, pero la estrategia gubernamental, comunicacional del gobierno libertario actúa de un modo que ya puede plantear uno un formato, un esquema tradicional. Área que más o menos nos gusta, se la elimina. Y después vemos qué pasa. Y en ese después vemos qué pasa, empiezan a aparecer en algunos ámbitos del Estado trabajadores o profesionales formados que en algunas áreas han vuelto a ser llamados, porque esas áreas que se han desmantelado porque supuestamente sobraba personal, no se pueden llevar adelante porque vos estás rifando. Cuando dejás ir a personal con experiencia, formado, estás dejando ir todo un saber de cómo funcionan las cosas en algunos niveles de la administración pública. Lo primero que hay que decir es que se activa este número, así sin más, sobre una forma, se activa, digamos, sobre un cierto cierto clima de época que tiene que ver con lo que está la palabra. Y con esta construcción también libertaria se vincula con la historia también del PRO, del emprendedurismo, del Estado pisándote la cabeza, del empleado estatal vago, del empleado estatal ñoqui, y se activa y se dan números sin más ni más. Y no se dice, por ejemplo, que también a muchos trabajadores que se los eliminó de la planta formal en cuanto a ser empleado en relación de dependencia, se los ha vuelto a contratar, pero con el formato de en condición de monotributistas. A muchos le han exigido que, o le han planteado que pueden quedarse. Es más, algunos están en proceso de pago todavía de indemnizaciones, y le han pedido que se queden, pero bajo la condición de no ser empleados en relación de dependencia, sino de ser de facturarles al Estado Nacional. Con lo cual hay una de condiciones de vida de ese trabajador. Y el otro tema que me parece que hay que tener muy en cuenta es que a empezar a prestar atención, no mañana, no pasado, no de manera inmediata, pero empezar a prestar atención cómo empiezan a surgir algunos focos de conflicto de lo que habitualmente tiene que ver con las discusiones sindicales, con cierta discusión en la calle, de cosas que pueden pasar desapercibidas. Lo de Garrahan, que nos puede parecer chiquito, pero que es todo un tema que se enmarca en la disputa de los jubilados. Lo que pasó en Catamarca, que al gobernador la movilización de estatales y docentes le frenó un proyecto. Se hablaba de algo así como 25.000 personas en una movilización. Yo ese número lo relativizo porque siempre relativizamos la potencia de los números aquí, y porque además uno no ha estado en el lugar y no conoce el lugar como para afirmarlo. No, lo concreto es que la movilización tuvo la suficiente potencia como para que Jalil volviera sobre sus pasos. Digo, lo que ha sucedido en Tierra del Fuego, con el tema y lo que lograron de alguna manera los trabajadores, que los grandes medios no cuentan que el gobierno nacional efectivamente impuso su decreto, lo puso en práctica, pero los trabajadores lograron que no haya despido por determinado periodo de tiempo, lo cual es también una especie de bomba de tiempo, porque eso en algún momento se va a tener que resolver. Digo, pero curar
el clima social, porque si hay algo que tiene bueno tener ciertos años, es que tener cierta experiencia, y hay cosas que no se dan nunca las cosas se repiten de la misma manera, no funcionan de la misma manera, pero sí sucede que ante ciertos deterioros de las condiciones económicas de vida en países o en un país como la Argentina hay una respuesta social, porque hay un dinamismo social, porque hay un acostumbramiento de la sociedad a la queja en la calle, a la disputa del espacio público en la calle. Entonces, cuidado con pensar que solamente todo queda circunscrito a cuestiones muy específicas, porque no se trata ya de que sea un año electoral y la queja aparece por el año electoral, como hace un par de semanas atrás salieron a plantear las autoridades, por ejemplo, locales, con el paro de los municipales aquí en Rosario. Entre paréntesis, ahora se sentaron a negociar. Parece que no son tan mafiosos los dirigentes sindicales en Rosario. Pero dicho todo esto, me parece que hay que tener muy en cuenta, hay que tratar de saber separar la parte, porque se activa en función de lo que a buena social le puede parecer simpático, pero cuando vos vas al trasfondo de las cosas, cuando movés la frasca, esos 49.000 trabajadores, no pocos de esos 49.000 trabajadores, conozco varios en esa situación, dejaron de pertenecer a la plantilla, pero siguen cumpliendo funciones con condiciones laborales deterioradas, pero que siguen estando dentro del Estado. Exactamente. Bueno, Miguel, el otro de los puntos tiene que ver con algunos debates, ¿no?, que se empiezan a dar nuevamente. Veremos qué sucede con la cuestión universitaria. El día de ayer también ha sido una jornada muy, pero muy importante. El sector de los científicos, que también el día de ayer han salido. Veremos, insisto, ¿no?, la cuestión universitaria, cómo se termina dando esta discusión. Todo tiene que ver con mayor presupuesto, y se está discutiendo presupuesto para funcionamiento. Acá no se está debatiendo mayor cantidad de carreras, de alguna investigación nueva. Acá es solamente sostener el funcionamiento. Es desde la perspectiva del otro lado de la destrucción, la que eso que se ha conseguido. En nombre, otra vez, de apelar a cierta construcción de sentido, que todo lo que tenga que tener el Estado es decididamente malo. El problema en el caso de la ciencia es que, a diferencia de lo ocurrido en los 90, donde efectivamente también había una discusión, también otra vez, los más viejos recordarán cuando el ministro Caballo mandara a lavar los platos a los científicos. Acá habrá que ver qué frase aparece por estas horas o por estos días de parte del mundo libertario para desmerecer un espacio que ha sabido darse un reconocimiento no solo nacional, sino un reconocimiento internacional. La ciencia argentina no tiene 5 premios Nobel de casualidad. Hay una historia atrás, y que además en los últimos años había sido efectivamente fortalecido, y eso se está desmantelando desde el desfinanciamiento y con la necesidad que tienen los trabajadores de la ciencia de ir a buscar nuevos horizontes. Entonces, o se van al sector privado que además comete, te diría, el suicidio de celebrar ese desmantelamiento, cuando ha sido el propio Estado que ha apoyado a actividades de la ciencia que luego vuelven al sistema privado. Entonces, esa forma tan mediocre, tan chiquita, ese chiquitaje que tiene buena parte del empresariado argentino, que celebra ese superávit fiscal falaz, falopa, diríamos en la calle, que ha sabido construir el gobierno, es una herramienta que con el paso, en el mediano plazo ya, no solo en el largo plazo, en el mediano plazo se te vuelve a encontrar. Y lo de Garrahan no resiste la más mínima, quien conozca de oídas, aunque no haya ido, no haya tenido que andar por el Garrahan, pero quien sea un ciudadano o una ciudadana comprometida, que sepa lo que es la cotidianidad del Garrahan, porque o lo ha vivido a través de un familiar, de un amigo que ha tenido una situación dolorosa que pasar por determinadas cuestiones, quien, insisto, esté comprometido y presta atención a lo que pasa. Lo de Garrahan
es un verdadero latrocinio, te diría, porque están desmantelando una estructura que es referencia a nivel de Argentina a nivel internacional, y por la actividad que desarrolla, porque no es ya como podemos plantear, y estos tipos hacen cosas que en el ensayo de error se pierde mucha plata y nadie resuelve. Estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de vida de chicos, y eso se lo está desmantelando porque muchos médicos, con razón, se van del sistema porque los números que se han dado a conocer por estas horas, que gana un médico que trabaja en el Garrahan, es verdaderamente una vergüenza. Entonces, me parece que ahí, independientemente de la política, independientemente de la política institucional, de la rosca, de la contrarrosca que podamos hablar, ahí es donde ves el deterioro que se está produciendo, y que efectivamente el dólar barato, la inflación tendiendo a la baja, la posibilidad de viajar para algunos sectores, llega un momento que tiene un límite. ¿Ese límite será en las elecciones de octubre? Nadie lo sabe. ¿Ese límite será en las elecciones de octubre del 2027? Honestamente tampoco nadie lo sabe. Pero en una sociedad como la Argentina, ese nivel de deterioro y ese nivel de destrucción de algunas cuestiones, me parece que más en algún momento te pasa factura, y sobre todo, insisto, con símbolos tan fuertes por lo que generan en términos de la representación social y por lo que hacen cotidianamente como el Garrahan. Me parece que es un tema que va a tener un impacto negativo a los intereses del gobierno. Y lo otro, déjame insistir, Julián, vamos a hacer una cuestión de desierto, pero me parece que nuestros viejos, nuestros jubilados tienen que cambiar de estrategia. No podemos permitir como sociedad que los estén golpeando todos los miércoles allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya hay una hazaña y me parece que los únicos que están perdiendo en ese sentido son los jubilados. Podrá alguno enojarse, alguno que esté participando de movilizaciones y demás, pero me parece que es necesario cambiar la estrategia porque los golpeados, los gaseados están siempre del mismo lado, y me parece que ya ha quedado claro, y no me voy a cansar de decirlo todos los jueves a esto, ya ha quedado claro que efectivamente hay un gobierno que reprime a jubilados en una situación de extrema debilidad. Bueno, me parece que hay que cambiar la estrategia. Si hay una sociedad adormecida que no se conmueve con esa situación, bueno, serán los propios protagonistas, me parece que tienen que replantear alguna estrategia como para que por lo menos, si además lo van a matar, no le van a pagar lo que corresponde, lo van a llevar a una condición de deterioro de lo salarial, si además lo van a gasear, me parece que el negocio no es para los perjudicados, sino que el negocio termina siendo para una tal Patricia Bullrich, que termina ganando ante un sector de la sociedad, no solamente que mira para otro lado, sino que hay un sector que está efectivamente de acuerdo con lo que se hace cada miércoles. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba